Buenos días, familia. La verdad, es un gozo estar aquí con ustedes, pastor. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras, iglesia. Gracias por sus oraciones. Miro el cuarto y hay tantas amistades y familias que siempre es un gozo estar aquí con ustedes, caras nuevas. Gerardo, no te conozco, pero gloria a Dios que estás aquí, ¿no? Hoy estoy aquí con mi amada esposa, mis hermosos hijos, y estamos de verdad que honrados de estar aquí y ver lo que el Señor está haciendo en Highview Norte. Pero hoy vamos a estar predicando en el libro de Colosenses 2. Vayan abriendo sus Biblias en Colosenses 2, del 6 al 15. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la plenitud que encontramos en Cristo Jesús. Así que, por favor, los que puedan, pónganse de pie para en reverencia a leer la palabra de las Santas Escrituras. Y así dice Colosenses 2, del 6 al 15. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arriesgados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Mire que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultado con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida justamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por permitirnos encontrar plenitud en ti, Señor, en solo tú, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Usa a tu siervo para predicar tu palabra, que sea tu palabra, Señor. Que me ministre a mí tanto como a mis hermanos aquí presentes, Señor. Y te daremos toda la gloria. Amén. Hermano, pueden tomar asiento. Hermano, si se recuerdan, empezamos leyendo en el versículo 6. Empieza, por tanto. Dice la palabra, por tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús. Pero cada vez que nosotros comenzamos a leer la Biblia y dice, por tanto, esto significa que lo próximo que vamos a hablar está atado a lo que acabamos de leer. Y es sabio detenerse y volver atrás y leer lo que leímos antes. Pero en este caso, lo que leímos antes fue lo que se predicó el domingo pasado. Y entonces, si ustedes no estuvieron aquí, tenemos algunas visitas, no se preocupen. Jensen, tú diste el papel, ¿verdad? Jensen proveyó este papel que describe y nos da un ánimo bíblico, con versículos bíblicos,
de lo que estábamos predicando sobre la madurez en Cristo. Allí en la parte de atrás tenemos más documentos de esto si los necesitan. Pero y tenemos copias ahí atrás, pero hermanos, yo les animo que ese documento que tienen se lo lleven para sus casas, lo pongan en su oficina, lo pongan en su carro, lo tengan al lado de sus mesas de noche, porque es de buen ánimo para refrescarnos en cómo nosotros debemos verlo en la madurez en Cristo. Y esto lo estaba leyendo y me gustó mucho porque nosotros aquí en Highview, ustedes van a escuchar mucho sobre el camino del discipulado, que en inglés le dicen el Journey of Discipleship. Highview hace talleres y enfoca el ministerio de discipulado en el Journey de Discipleship. Y estos documentos que están bíblicos ahí están hablando de 4 áreas. Adoración es la primera. Adoración, no solamente cantar con gozo como acabamos de hacer con mi hermana y con mi hermano que estaban liderando. Sí, eso es adorar al Señor. Pero la palabra adoración significa el valor que le damos a algo. En cómo nosotros respondemos al valor que le tenemos a una persona. Porque cuando cantamos, estamos adorando al Señor porque recordamos quién es Él y lo que hizo por nosotros. Pero no solamente es cuando cantamos, es como vivimos. Es como hablamos con nuestras esposas. Es como yo hablo con mi esposa, como las esposas hablan con los maridos, como yo crío a mis hijos, como yo interactúo con mis hermanos y mis compañeros de trabajo. En resumen, todo lo que yo haga, que sea una forma de adorar al Señor, dándole un valor a quien Dios es en mi vida. Y por ende adoramos al Señor con nuestras vidas. Adoración. Y luego habla de la comunidad. Porque primero amamos a Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mejores mandamientos, dijo, amen a Dios con toda su fuerza, con su mente, y amen al prójimo como a sí mismo. En la comunidad, en el camino del discipulado, nosotros aprendemos a conectar y a crecer en amor los unos por los otros. Hoy yo llegué temprano y vi al hermano Jensen en un grupo de comunidad. ¿Correcto? Y allí estaban profundizando en la palabra. Pero luego agarraron café, se hicieron preguntas. Y mientras tú haces esto en la iglesia, y mientras tú haces esto orgánicamente fuera de los domingos, estando en comunidad, compartiendo cumpleaños, viendo juegos de la serie final, celebrando cualquier actividad, nosotros crecemos en comunidad. Crecimos en la palabra de Dios, crecemos en el amor el uno para el otro y al final nos convertimos en la familia de Cristo, una real familia. Nosotros los latinos nos gusta ser familiar, hacemos cumpleaños, fiestas, vamos para casa abuela, allí compartimos con los primos, con los tíos, comemos de todo, nos ayudamos, reímos, lloramos juntos. Esa es la familia en Cristo, porque tenemos el mismo Padre y por ende somos hermanos. Y la tercera lo lleva al discipulado. El discipulado es cuando una persona invierte en ti. Nosotros cuando los bautizamos, los comprometimos en ser discípulos de Cristo hasta que Él venga. Entonces, aquí en Highview nosotros le animamos a no solamente que te unas los domingos a un grupo comunitario, sino que los jueves aquí en Highview Norte hay grupos de discipulado donde hay líderes, mujeres y hombres que van a estar liderando grupos para poder profundizar más en la palabra, para que puedan invertir en ti, para que puedas crecer en la palabra y para que en un futuro tú seas quien lideres a otros. Porque nosotros queremos crear discípulos que crean discípulos. Nuevamente estoy haciendo un recordatorio de los pasajes anteriores, de cómo los debemos ver maduros en Cristo. Y por último, la multiplicación. Porque debemos estar en misión donde quiera que estemos. Hoy lideran los grupos diferentes hermanos que ustedes los conocen. Mañana son ustedes. Tenemos que estar en misión, no solamente aquí, sino en donde vivimos, en donde trabajamos,
En donde quiera que Dios nos ponga, nosotros tenemos que estar en misión. Y cuando nosotros hacemos eso y damos ese paso de obediencia, el Señor va a obrar a través de ustedes. Pero hoy, pues como leímos, por lo tanto, ahora volvemos al tema principal de hoy, que es plenitud en Cristo. Y por eso que la palabra dice en los versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así, maduros en Cristo, anden en Él firmemente, arriesgados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud. Hermanos, plenitud en Cristo significa, en otras palabras, que Cristo es suficiente. Y que no hay nada más que pueda sustituir a Jesús en nuestro caminar con Él. No hay nada más. No hay nada más que podamos buscar en este mundo que nos puede dar la salvación. Él es nuestra única esperanza. Y si ya estamos en Cristo, hermanos, si ya hemos aceptado a Cristo, debemos madurar cada día más en Él. No podemos vivir como éramos antes. Especialmente cuando nosotros éramos del mundo, no podemos parecernos al mundo y peor, no podemos retroceder y ser peor de lo que éramos antes, si estamos en Cristo. No podemos dar un paso para adelante y 3 para atrás. Madurar significa crecer. Madurar significa crecer y no convertirlo en más infantiles de lo que éramos antes. No podemos ser bebés en Cristo, siempre volviendo a la leche, como el apóstol Pablo los dice en la Biblia. Si aceptamos a Cristo, si nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, que la gente del mundo entonces puedan ver Cristo a través de nosotros. Que la gente del mundo no vea el mundo a través de nosotros, que vean a Cristo. Que nuestras vidas estén plantadas firmemente en las enseñanzas de las Santas Escrituras. Que podamos echar raíces tan profundas, manteniéndonos parados firmemente, como la ilustración que puso el pastor con el árbol, plantadas, ¿verdad?, en su palabra. Así para ser edificados y poder edificar a otros. El Espíritu de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que no somos perfectos, que somos pecadores y que dependemos de Dios y nos arrepentimos y le damos nuestras vidas al Señor, el Señor mora dentro de nosotros. Y el Espíritu mismo que mora dentro de nosotros, a través de su palabra, a través de pastores, a través de maestros, a través de líderes, Él va abriendo nuestro corazón, especialmente su palabra. La palabra de Dios va abriendo nuestro corazón a verdades que están ocultas del mundo hoy en día. Y por eso es que se asignan pastores y maestros, como ven aquí en Highview Norte. Semana tras semana, pastores, líderes se pasan orando por ustedes constantemente, instruyéndoles en la palabra de Dios. Y nuestra respuesta a todo este amor provee, es que esa respuesta que tenemos, de ese amor que recibimos, realmente nosotros no lo merecemos. No lo merecemos. Pero debemos estar rebosándonos, como dice la palabra, en gratitud de tener tanto amor cuando realmente es algo que no merecemos. Pero por su gracia, por la gracia de Dios y por su misericordia, Dios nos ama tanto que dio su único Hijo, Jesús, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo personalmente les exhorto
Y yo trato todos los días de dar gracias a Dios en todo momento, porque sin este regalo se acerca la Navidad. Y a veces damos regalos. Y ahora mismo yo te puedo dar un regalo, te puedo dar un regalo a ti, y tú no hiciste nada para merecer ese regalo. Pero es un regalo que te quiero dar por el amor que te tengo, y lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Por su gracia, Él está haciendo un regalo y nosotros tenemos que recibirlo. Porque sin ese regalo, mis hermanos, todos estaríamos dirigidos a la condenación eterna. Miren lo que dice en los versículos 8, 9 y 10. Así dice la palabra de Dios. Miren que nadie lo haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo el poder y autoridad. Estos son los versículos 8, 9 y 10. Les recuerdo que hoy estamos hablando. El tema de hoy es plenitud que encontramos en Cristo Jesús, la cual fue totalmente suficiente, la que es totalmente suficiente en nuestras vidas. Uno de mis libros preferidos que leí en el seminario se llama El Evangelio de Jesucristo. Y no es mi preferido porque es un libro corto de 60 páginas que se puede leer en una sentada, en un atardecer. Es un excelente libro escrito por Paul Washer, que es un gran hermano en Cristo, que nos da un resumen de quién es Dios, de quién es su carácter, que Dios es amor, Dios es justo, pero quiénes somos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, quién es Cristo y cómo nosotros debemos responder a Él. Y este libro lo estoy mencionando porque en las primeras páginas del libro dice que no hay ningún programa de educación, que no hay ningún partido político y que no hay ninguna terapia psicológica que pueda resolver los problemas de la raza humana. No existe nada en este mundo que pueda resolver los problemas de la raza humana. Y este mundo está lleno de filosofías mundanas y tradiciones humanas que nos desvían de la verdad de Cristo. Para darles más contexto, en el tiempo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Highview, a la iglesia de Colosenses, la cual aplica para los dos. En ese entonces la iglesia de Colosenses estaba compuesta de judíos, que eran los hermanos hebreos, descendientes de Abraham, Jacob, Isaac, eran los judíos. Y todos los demás eran los gentiles. En esa iglesia de Colosenses habían esos dos tipos de hermanos. Y por una parte, los gentiles, que somos nosotros, porque no somos judíos, siempre estaban buscando algo más. Escuchaban la palabra de Dios, así como en esta iglesia venían, escuchaban al predicador, pero luego iban y buscaban filosofía como que para añadirle un valor añadido a la palabra de Dios. Filosofías nuevas que podían añadir cosas que están aprendiendo sobre Cristo. Eso era un problema. Pero por otra parte, los judíos, los hermanos que llevaban en el camino del Señor por siglos y habían aceptado la verdad en Cristo, todavía se estaban aferrando a sus tradiciones, culturas religiosas, y las hacían porque ellos se sentían que estaban más cerca de Dios porque hacían y seguían esas culturas. Los dos extremos son malos. No podemos estar en el mundo buscando
qué añadirle al Señor, o no podemos estar en la iglesia haciendo obras por nuestra propia voluntad, siguiendo patrones, pensando que eso nos va a acercar más al Señor. Porque Cristo es suficiente. Y encontramos plenitud en Cristo Jesús. Hermano, esto no solamente pasó hace 2000 años en Colosenses, sino seguimos las mismas. Hoy nos pasamos leyendo todo tipo de libros de autoayuda. Estamos en las redes sociales ahí leyendo todo, podcast, sin saber quiénes son esas personas. Y son plataformas en las redes sociales que pueden alcanzar miles de personas. Es un peligro real, es bastante perturbador lo que está pasando. Y lo peor es que nosotros, empezando por mí, les damos acceso a nuestros hijos a través de los teléfonos y tienen acceso a todo este tipo de filosofía y verdades que el mundo quiere añadir. La verdad es que no hay nada que podemos añadir para mejorar la palabra de Dios. Cristo es toda la autoridad. Cristo es la autoridad sobre la iglesia y sobre todos nosotros. Y Él tiene toda la potestad. Somos completos en Él, dice la palabra que acabamos de leer. Pero sin Él, mis hermanos, mis hermanas, no somos nada. No servimos para nada sin Él. Estamos muertos en vida sin nuestro Dios. El enemigo quiere hacer pensar, el enemigo, Satanás, quiere hacernos pensar a nosotros que nosotros necesitamos más. Te quiere engañar, te quiere poner trampas. Mi hermano, y lo triste es que todos nosotros, empezando por mí, caemos en estas trampas diariamente. El mundo está lleno de trampas. Desde los tiempos de nuestros ancestros, de Adán y Eva, la trampa más grande, el engaño más grande de la serpiente, era decirle a Adán y Eva que no era suficiente caminar en el Edén, en la presencia de Dios eternamente, que eso no era suficiente, que mejor comieran del árbol del bien y el mal, para que ellos pudieran ser más como Dios, para poder ser más, como si no fuera suficiente poder vivir con Dios eternamente en su presencia. ¿Y qué pasó? Terminaron pecando contra Dios. Y hermanos, nosotros no podemos caer en estas trampas. Esas trampas siguen existiendo en este mundo. Están diseñadas para que nosotros pequemos contra Dios. Esa es la trampa del enemigo. Porque Él no quiere que sepamos que nosotros estamos completos en Dios. Porque así lo dice la palabra, la acabamos de leer. La Biblia Santa, que es inspirada por Dios mismo, nos dice esta verdad. Pues entonces, ¿por qué estábamos buscando más filosofía? ¿Por qué estábamos buscando añadir más cosas? ¿Por qué estamos tratando de tomar todo en nuestras manos y hacer obras que provienen de nosotros para hacerlos sentir más religiosos? Y quizás lo hacemos con buena intención, pero no estamos dando cuenta que no hay nada que no podemos hacer si no proviene de Dios. No seamos como algunos hermanos religiosos que pensando, haciendo todas estas cosas, viniendo a la iglesia todos los domingos, participando de grupos comunitarios, participando de discipulados, todo lo que les recomendé que hicieran. Pero no piensa que si tú haces esos pasos y vas marcando, tú estás más cerca de Dios. Esas cosas las hacemos para crecer en la palabra porque Dios nos mandó a estar en la iglesia. Dios nos mandó a estar en comunidad. Dios nos mandó a ser discípulos y que discipulemos a otros. Y que hagamos discípulos que hagan discípulos. Pero no podemos hacer estas cosas y caminar con el pecho alzado pensando que somos más religiosos que otros. Pablo los anima en los versículos 11 y 12 lo siguiente. Dice, también Él, cuando Él dice Él está hablando de Cristo. También en Él, Cristo, fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, no es física,
al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Mi hermano, la primera vez que a mí me dieron la oportunidad de predicar en Highview, el pastor Scott Long, el tema que me dio fue la circuncisión. Y cada vez que yo lo relajo, digo, brother, ¿sabes? Tú no me amas, ¿cómo me vas a dar la circuncisión como mi primer tema para predicar? Pero gloria a Dios por el pastor Scott, que es un hermano que se dedica a levantar líderes y a capacitarlos en el ministerio pastoral. Pero volvamos al contexto de la circuncisión, para que podamos entender mejor lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Lo que pasa es que en el Viejo Testamento, a través de la ley mosaica, a través de la ley que se le fue dado a Moisés, y a Abraham, todas las personas descendientes de Abraham, para pertenecer y para ser identificados como el pueblo de Dios, tenían que circuncidar el prepucio de cada hombre. Era un acto físico que estaba escrita en la ley de Dios para poder identificar el pueblo de Dios. Pero claramente no se está refiriendo de ese tipo de circuncisión del pacto viejo en estos versículos. Pablo está hablando que aquí en forma ilustrativa, que ahora Cristo en un nuevo pacto, en un nuevo acuerdo, en el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo que Cristo ahora crea un tipo de circuncisión en nosotros de otra manera. Pablo quiere decir que ahora los deseos de la carne de nosotros, los deseos de nuestra carne, las cosas mundanas, Cristo las circuncisa, las remueve de nosotros como un prepucio físico, las remueve de nosotros si nosotros nos entregamos completamente a Cristo. Ahora somos circuncidados espiritualmente cuando entregamos nuestras vidas completamente a nuestro Señor, siendo sepultados con Cristo a través del bautismo, sumergidos en las aguas, otra vez una forma ilustrativa, porque así lo mandó Dios, sumergir en las aguas, como hacemos ahí, y saliendo nuevamente como nuevas criaturas. Esto es una ceremonia representativa de que el viejo hombre murió y ahora somos nuevos en Cristo. Nuevos en Cristo para crecer en madurez y para reconocer la plenitud de su poder. También Pablo en estos versículos está mencionando circuncisión, porque como mencionó ahorita, la iglesia se componía de judíos, se componía de gentiles, y los hermanos judíos, cuando veía un gentil, si ese gentil no se circuncisaba físicamente, lo miraban como una persona que no era cristiana como ellos. Se sentían más cristianos que los gentiles. Como si haciendo eso, estábamos más cerca de Dios. Es como añadiendo al pacto nuevo que hizo Dios. Como añadiéndole algo más al evangelio que murió por nosotros, por nuestros pecados. Se creían más cristianos que los demás. Pensaban que tenían un rango más alto que los demás. Porque realmente no entendían que Cristo era suficiente. Y que no necesitaban nada más. Nosotros aquí, empezando por mí, tenemos que entender esto bien claro. No importa cómo fuimos criados. No importa de qué iglesias venimos, no importa de qué país vengamos, no importa qué tipo de abuela tuvimos, nada que hacemos nosotros por nuestras propias culturas o filosofías nos hará estar más cerca que Dios, en Dios. Lo único que nos mantiene firmes en Dios es cuando reconocemos la plenitud que encontramos en Cristo, que es lo único que necesitamos. Mis hermanos, yo les prometí a mis hermanos que no iba a tardarme mucho en este sermón y no quiero darle razón a mi hermano que no me vuelva a invitar. Así que vamos a terminar con los versículos 13, 14 y 15. Y así dice la palabra de Dios.
cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida justamente con Cristo. Habiéndonos perdonado todos delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y nos ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Mi hermano, yo les advierto, cuando un pastor dice que estamos por terminar, faltan como unos 5 minutitos más, ¿ok? Así que vamos a terminar con esto que Pablo lo está hablando. Aquí Pablo lo está animando con el Evangelio, mis hermanos. Pablo lo está animando con el Evangelio porque realmente estamos muertos en nuestros pecados si no tenemos a Cristo, si no hemos aceptado a Cristo. Y lo triste es que muchos aquí en el mundo y aquí en Louisville están viviendo en la carne todavía. Están viviendo en un mundo como muertos en vida, sin esperanza y completamente desembocados, dirigidos hacia la perdición. Y eso debe preocuparnos. Pero las buenas noticias, mis hermanos, las buenas noticias son que ahora podemos encontrar la única esperanza, la única salvación en la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Y qué mejor esperanza que está en la presencia de Dios por siempre, por toda la eternidad? Nosotros, primeramente, tenemos que recordar y tenemos que caer en tiempo que nosotros realmente no somos dignos de una relación con Dios. También tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que realmente entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando canceló toda esa deuda que teníamos con el Padre, como dice la Biblia, la martilló, la clavó en el madero, en la cruz. Porque ese sacrificio sació la justicia divina que Dios demanda. Porque Dios es 3 veces santo y justo. Y Cristo sació eso por nosotros. Por nuestros pecados, Cristo, el Hijo de Dios, siendo clavado en esa cruz sangrienta, por todos nosotros, Jesús recibiendo el castigo que yo y ustedes merecían, lo hizo para nosotros, para darnos una salvación. Lo hizo por su gracia, por nosotros y por su misericordia.